Escuchar este pedacito del Evangelio que está al comienzo de Juan, como recién mencionamos, nos llena de alegría y vuelve a dar sentido a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos recuerda que todos tenemos un llamado, todos tenemos una vocación. Y ese llamado lo hace Dios, pero no lo hace por teléfono, no lo hace por mail, no lo hace por las redes sociales. Se puede valer de estos medios, pero el llamado es mucho más profundo, es al corazón de la persona, es a la conciencia, es a la existencia que Él mismo nos ha regalado. Escuchar este texto del llamado nos permite recordar y tomar conciencia del sentido de nuestras vidas. Y Juan el Bautista es fiel a su palabra. Él había prometido que venía a preparar los caminos del Señor, a tratar de disminuir Él para que Cristo crezca. Lo dijo bien claro: yo no soy el Mesías, simplemente es un testigo de la luz, un testigo de la verdad, que grita en el desierto y que, como menciona el texto, lo primero que hace cuando lo ve a Jesús y tiene a sus discípulos delante, Juan el Bautista lo señala con el dedo: este es el Cordero de Dios. E inmediatamente estos discípulos de Juan, que ya estaban más o menos adiestrados, que conocían algunos secretos del reino, comenzaban, enseguida se van tras Jesús con un deseo. Subrayamos aquí la palabra deseo, el deseo de conocerlo más. ¿Quién será este? Juan el Bautista nos dijo que es el Cordero de Dios. Bueno, a ver, y acá tenemos este pequeño diálogo que hoy presenta en el Evangelio. Y Jesús, claro que los recibe. Primero les pregunta qué están buscando, qué quieren, y los invita para que compartan con Él. Y aquí las palabras de nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, tan conocidas, que se han hecho famosas, cuando nos recuerda que el encuentro con la persona de Cristo es lo que nos cambia la vida, lo que nos da un nuevo horizonte, lo que le da un nuevo sentido para tomar una opción ya definitiva. Esto le pasa a estos discípulos, a estos seguidores. Se encontraron personalmente con Jesús. Después, cómo sigue, no sabemos mucho, pero evidentemente le fue muy bien. Jesús debe haber enamorado, cautivado sus corazones. Les ha dado un sentido nuevo a su historia personal y por lo tanto comienzan a seguirlo. Tal es así ese recuerdo que ellos atesoran, que hasta el texto menciona la hora. Eran las 4 de la tarde. Cuando uno vive experiencias fuertes, se acuerda hasta de los detalles mínimos. ¿A quién le importa qué hora era? Claro, pero está puesto como diciendo: sí, claro, esto me pasó a tal hora y tal detalle y tal otro. Esto que estamos contando aquí del Evangelio también es Evangelio vivo en nuestras propias vidas. El Señor se nos apareció en algún momento, cuando tuvimos conciencia, cuando fuimos capaces de distinguir, cuando empezamos ya con el uso de razón, y me refiero sobre todo a la fe, cuando aprendimos las verdades básicas, no solo las del catecismo, sino ya de las verdades de la vida en comunidad, cuando lo encontramos a Jesús en el medio de nuestra parroquia, en el medio de nuestra iglesia. Y ahí descubrimos que Jesús nos llama más profundamente y le da un sentido nuevo a nuestra vida si nos sumamos. Vieron como las corporaciones, las empresas, pertenecer tiene sus privilegios. Bueno, acá los privilegios de los cuales nosotros hablamos son otros, no son los del mundo, pero se verifica también esto: pertenecer a la gran familia que es la Iglesia tiene el privilegio de recibir el bautismo, el título más grande que podemos tener sobre la tierra, nuestra identidad. Somos hijos de Dios. Y el encuentro con Jesús nos confirma esa identidad. Fíjense cómo termina el texto. Jesús le termina diciendo a Simón: tú te llamarás Piedra, Cefas, tú eres Pedro. Le confirma quién es, el sentido de su vida. Y está frente al Maestro que lo va a formar, que lo va a educar.
Bueno, cuando uno tiene más claro esto, toma conciencia, se para distinto frente a la vida. Y le dan ganas, por supuesto, de ponerse a servir, porque es la misión que el Señor nos regala. Así comienza Jesús lentamente y con sencillez, anunciando el Evangelio pueblo por pueblo y reclutando discípulos, enseñándoles las verdades del reino. Son verdades que, para seguir parafraseando el ejemplo de una empresa, no son esos criterios de este mundo que nosotros estamos acostumbrados a ver por la televisión, en la realidad, donde unos con otros se matan por conseguir un puesto, o esas luchas de poder en las cuales... No, el reino de Dios es otra cosa. Crece en lo pequeño, crece en nuestros corazones, y a través de un llamado muy débil, muy sencillo, en el cual hay que estar muy atentos para percibir el paso del Espíritu Santo por nuestras vidas. Si estamos atentos, lo vamos a escuchar a Jesús, buen pastor, que habla a nuestros corazones. Lo vocacional es transversal, atraviesa toda nuestra existencia, le da un sentido nuevo. Por eso, a esta altura del campeonato, nosotros podríamos decir: ¿de qué sirve cumplir? El Señor nos pide no que cumplamos, que amemos, que supera totalmente el cumplimiento, que seamos creativos en el amor, porque lo queremos a Jesús, porque nos sabemos llamados por Él. Justamente nuestra misión es amar, es transformar este mundo y dejarlo mucho mejor de lo que lo encontramos. Uy, pero qué desafío. Sí, pero en el lugar donde nos movemos, donde vivimos, en nuestra casa, en nuestro edificio, en nuestra parroquia, en nuestro barrio, pequeñas acciones hechas con amor, sembradas realmente pensando en Jesús y buscando el bien de nuestros hermanos, con la fuerza de la palabra, con la fuerza del Espíritu Santo, todo es posible. Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Cantábamos y rezábamos, recién es lo que nos pide el Señor. Cuando descubrimos el sentido de nuestra vida, ese horizonte nuevo que nos regala el Señor, nos convoca a trabajar. No importa a qué hora llegamos, si primero, si después, anunciar el reino. No, porque yo estoy en la Iglesia Católica hace muchos años, entonces tengo más derechos. Bueno, esas son las ideas como las empresas, ¿vieron? Lo mismo. No, acá los criterios son otros. El criterio del Evangelio de Jesús es que el último que llega es el que más fresco viene y a veces es el que más claro ve las cosas. Por eso, a través de cualquiera de nuestros hermanos, hermanas, el Señor nos muestra al Espíritu Santo, nos habla si sabemos escuchar. Esto de los derechos adquiridos y todo, son cosas más humanas. El derecho que el Señor maneja y que nos ha regalado es otro, es la ley del Espíritu, que es creativo, que es libre, pero que implica una gran responsabilidad. Siempre en la vida, cuanto más libertad te dan, más responsabilidad tenés, porque hay que ver cómo manejamos, cómo usamos los dones y esa libertad que el Señor nos ha regalado. La libertad que tenemos no es para hacer lo que nosotros queremos. La libertad es para amar, para cambiar el mundo haciendo el bien, para respetar los mandamientos, para vivirlos con entusiasmo, con ganas. El Señor siempre va por pasos, es propedéutico, es como una introducción que nos va haciendo y hay todo un camino a recorrer. Fíjense la primera lectura de Samuel que recién escuchábamos allí, cómo recurre a su maestro Elí a cada rato pensando que es él el que lo está llamando. Y no era él, era Dios. Le va enseñando cómo tiene que hacer para escuchar esa voz del Señor. Nosotros, ¿cómo hacemos para escuchar la voz de Dios? A través de la palabra, cuando la escuchamos, en la misa, en casa, cuando rezamos. Pero si nos falta ese encuentro profundo, íntimo, personal con el Señor en la oración, en la adoración, y entonces nos quedamos a mitad de camino. Sí, estamos protegidos por el Espíritu Santo, pero si vos querés ser feliz, te falta un paso más. ¿Se acuerdan de ese texto del Evangelio? Cuando un joven, el joven rico, se acerca al Señor y le pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y enuncian todos los mandamientos, que los cumple. Dice: todo esto ya lo he cumplido.
Jesús le dice, te falta solo una cosa. Andá y vendé todo lo que tenés y después vení y seguime. Ese andá y vendé todo lo que tenés implica no estar apegado a cosas terrenales o a personas o a situaciones o a realidades o a nuestra propia historia personal, porque hace no sé cuántos años me pasó tal cosa y uno termina siendo esclavo de todo eso. El Señor nos quiere libres, liberados para amar. Cosas, personas, situaciones, ¿son importantes? Sí, pero hay que darle la importancia que se merece, no más ni menos. Siempre primero el Señor. Cuando uno logra con la ayuda del Espíritu Santo ubicar esas cosas en la propia vida y lo pone primero al Señor en todo, allí amanece el reino, allí cambia. Uno y se da cuenta, se convierte, que el sentido, que el horizonte de nuestra vida es otro. Y que el Señor nos sigue llamando todos los días para trabajar en su reino. Y que estas ataduras que hemos mencionado, que a veces se disfrazan de cosas buenas, que a lo mejor no son malas, pero nos esclavizan, nos tienen atados en la historia personal. Y el Señor quiere otra cosa. Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Esa vida en abundancia prometida implica esto, poder romper esos lazos que nos atan aquí en la tierra y que no nos llevan a ser mejores. Que se entienda bien, uno no está diciendo que ahora hay que pelearse con la familia, con el jefe en el trabajo. No, todo eso puede estar integrado en nuestra vida, pero con la importancia que se merece. La famosa escala de valores, que al principio de todo tiene que estar el Señor. Y al final también, y en el medio, por supuesto. Escuchábamos recién en la segunda lectura, donde se nos invita a cuidar nuestros cuerpos, nuestra existencia. ¿Esto por qué? Porque ya hemos sido alcanzados por Cristo. La gracia de Dios nos transformó de tal manera que ya no podemos seguir viviendo como esclavos del pecado. Por eso pide que cuidemos todo nuestro ser, porque es una ofrenda, o debiera ser una ofrenda agradable a Dios. En esta Eucaristía le queremos dar gracias al Señor, primero que nada por el llamado que nos hizo, por haber pensado en nosotros. Nos llamó por nuestro propio nombre, así como acá figura Andrés, Pedro, bueno, está el nombre de cada uno de los que estamos acá y de todos los que están afuera también. En segundo lugar, además de agradecerle al Señor por el don del llamado, la vocación, de la vida, del sentido de nuestras vidas, le pedimos que nos ayude a discernir, a darnos cuenta qué nos pide hoy en el medio de todo este contexto de historia personal. Y también, ya que estamos pidiendo, que nos muestre cuáles son nuestras ataduras, de qué me tengo que liberar hoy, cuáles son mis deseos más profundos, si servirlo al Señor, servirme a mí mismo, o bueno, cada uno sabrá en qué anda. ¿Dónde estás? Esas palabras del libro del Génesis que resuenan en nuestro corazón desde el principio de toda la historia de la salvación. ¿Dónde estás? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Ojalá esa sea nuestra respuesta. Ojalá con Andrés nosotros también podamos decir, hemos encontrado al Mesías, a nuestro Salvador, al Señor, al que le da sentido a nuestra vida. Y no nos quedemos atrapados en las pequeñas cosas de este mundo, que a veces no son tan pequeñas, nos dan bronca, odio, tal partido político, tal situación, tal gobernante, hay tantas cuestiones, tantas injusticias en este mundo que nos toca atravesar, pero sin embargo el Señor hoy te vuelve a llamar de vuelta y te invita a que confíes en Él, que vuelvas a tirar las redes, ¿no? Siguiendo el texto bíblico, que te animes a tirar con un nuevo deseo, con un nuevo horizonte, con un nuevo sentido. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros, nos acompaña hasta el fin del mundo. Por lo tanto, es necesario animarse, arriesgarse, dejarlo todo para seguirlo, con un amor único que nos viene de Él. Ojalá seamos valientes, firmes en la fe, queremos responderle que sí, que estamos aquí para hacer su voluntad, porque hemos encontrado al Mesías. Que así sea.